es el amor que no se dio, y el cielo que soñamos una vez, y el fraternal amigo que se hundió cinchando en la tormenta de un querer. Así lo sentía Homero Mansi, y de una manera o de otra, el bandoneón fue parte de la vida de varias generaciones de porteños. Su profundo y grave sonido los acompañó. Fue confidencia, amistad y consuelo. Tiene ese encanto y ese misterio que en el género mío, que es el tango, pareciera que si no hay un sonido de un bandoneón en alguna versión de alguna orquesta, está faltando algo. Se identifica tanto con el tango, más en estos momentos, porque yo creo que en el tango hay dos vedettes en este momento. El tango en sí, diría tres, el tango en sí, el bandoneón y los bailarines. Para mí fundamentalmente es el timbre del sonido, profundo, grave. El tango tenía algo para decir que no podía decirlo con los tríos de violín, guitarra y flauta. Era muy superficial, era, digamos, mucha pirotecnia, pero a un centímetro de profundidad. En cambio, el bandoneón le hace un buraco de medio metro en el corazón a uno. Entonces, eso es lo que le da profundidad. Y técnicamente lo hace más lento, más moroso, es decir, le modifica el tempo de ejecución y también le modifica el ritmo, ¿no? Fundamentalmente por acción de Arolas, que fue el capo en ese sentido, ¿no? Algo tardíamente, hacia 1900, se incorporó este nuevo instrumento al tango, el bandoneón, o fuelle como es llamado cariñosamente. De origen alemán, su sonido se iba a convertir en el más representativo de la música del Río de la Plata. Tanto es así que poco después no se concebiría tango sin bandoneón. Y hasta nuestros días, esa voz tan especial es la más característica del conjunto típico. Tanto prestigio lograría este instrumento que hacia 1910 sus ejecutantes se convertirían en los músicos más populares y la mayoría de los conjuntos primitivos estarían encabezados por bandoneonistas. Entre los más famosos bandoneonistas directores de los primeros tiempos, o de la Guardia Vieja como se llama frecuentemente a este periodo, se encuentran Juan Maglio, Pacho, Vicente Greco, Genaro Espósito, el Tano Genaro, Eduardo Arolas, Augusto Berto, Arturo Bernstein, el alemán, y Vicente Loduca. En la primera época era, digamos, tocado en staccato, ligado, en staccato y picado, ¿no? Como se suele tocar cuando se ejecuta el choclo, por ejemplo, es característico, ¿no? Es mucho más rápido. En cambio, Arolas pasa a ser una ejecución, con Arolas pasa la ejecución a ser lenta, amorosa, se queda. Un poco por el temperamento de Arolas, pero en otros era porque no había la suficiente digitación. Como era el instrumento, digamos, que se une último al grupo, porque ya existían los tríos que mencioné antes, que son la base de todo, ¿no? El violín, guitarra y flauta, y bueno, el bandoneón va desplazando ese sonido agudo y las fiorituras de la flauta por ese otro sonido grave, penetrante, solemne. Si se quiere, a mí no me gusta decir triste, más bien es serio, es música seria. Ahora alguno lo que es serio lo pone triste.
y este bandoneón estaba al lado de la cuna donde yo dormía. Y según me cuenta mi mamá, mi papá me tocaba el rorró con este mismo bandoneón. Y de ahí, bueno, nació una convivencia que no se dejó de compartir a través de los años, por el contrario, se fue acrecentando. Lo fundamental es la incorporación del bandoneón alrededor de poco antes del centenario a los cuartetos, porque al principio los primeros ejecutantes que llegan tocaban otro género, porque el tango todavía no estaba muy difundido, así que se tocaban mazurcas, polcas, y los primeros ejecutantes de bandoneón no tocaban tango. Después sí se incorpora y se hace, digamos, fundamental en los cuartetos típicos, que da la base, bandoneón, guitarra, violín y flauta. Después desaparece la flauta y es fundamental también tal vez la formación instrumental más apta para desarrollar todo la evolución instrumental del tango, que es el sexteto típico, es la base. Cuando a un señor Fresedo, junto con Lo Duca, se les ocurre tocar por primera vez con 2 bandoneones. Eso da la base para un montón de posibilidades musicales nuevas. Así que Fresedo y Lo Duca, por el año, debe ser 17 aproximadamente, ya incorporan 2 bandoneones, se duplican los violines y así se llega al sexteto típico: 2 bandoneones, 2 violines, piano con trabajo. Y después, cuando se pasa a tocar a lugares más amplios, eso era poco sonoro, no había amplificación, y entonces de allí se llega a lo que se llama orquesta típica. Y me gustaba mucho de pibe. Y cerca de donde vivía yo, que es Floresta, había un club que todos los sábados iban las mejores orquestas. Y yo, como chiquilín, me colaba y me ponía al lado del palco y veía el instrumento, que me enloquecía. Y se lo dije al finado de mi padre y mi padre me dice: bueno, estudiá. Tenía 8 años cuando empecé a estudiar, con el maestro Francisco Cesta. Y a los 12 años, a los 10 años, mi papá me compró el primer bandoneón, que en la actualidad lo tengo. El bandoneón apareció alrededor de 1850 en Europa y debe su nombre a su fabricante, el alemán Heinrich Bahn. Es difícil determinar cómo llegó a Buenos Aires. Hay varias historias que presentan a románticos bandoneonistas en los años finales del siglo XIX y comienzos de los del XX. Algún marino europeo posiblemente depositó en la ciudad el primer bandoneón que respiró aire porteño. Pero la introducción sistemática fue realizada por el alemán Max Epperlein, radicado en Buenos Aires, importador de los bandoneones marca Ela, los primeros que llegaron en cantidad al país. La marca estaba formada por las iniciales de su fabricante, Ernst Louis Arnold, pero será su hijo Alfred Arnold quien producirá los instrumentos más apreciados por los bandoneonistas profesionales hasta el día de hoy, los famosos AA. Es un bandoneón que
Lo vi y me enamoré, ¿no? Es un bandoneón que no tiene final. Puedo tocar chiquito y responde totalmente. Y toco fuerte y responde y no tiene límites. Tiene un sonido muy agradable, es un AA. Es una exquisitez, así que pienso quedármelo para siempre. Yo creo que ni los fabricantes saben dónde está el secreto del sonido que tenían esos bandoneones, si eran la madera, si eran el acero de la lengüeta, que si había algún secreto, porque al final es un peine con lengüeta, que si uno abre una armónica está eso ahí también, el fuelle y la madera, pero algún secreto hay, porque inclusive entre un bandoneón y otro, como te estoy contando con el que tengo y el que tuve, hay diferencias. Yo no sé si es la suerte de invocar no sé qué cosa, honestamente. Tiene un gran problema, y es que en su construcción tenía que haber evolucionado más en su construcción. Pues sabés que la fábrica más famosa es la AA. Bueno, pero ¿qué pasa? Vino la guerra y la fábrica fue expropiada, y cuando ellos estaban en un momento de construcción, de exploración, cuando habían logrado instrumentos de muy alta calidad, pero que podían todavía ser mejorados, porque no nos olvidemos que es un instrumento nuevo. No es como un piano o como un violín que tiene centurias de aplicaciones técnicas sobre su construcción y sobre necesidades. Este taller lo fundó mi abuelo en el año más o menos 35, calculo. Él siguió con este trabajo, después lo tomó mi papá y después lo agarramos mi hermano y yo. Así que pasó de generación en generación. Muchas veces afinamos un bandoneón que ya fue afinado por mi abuelo, por mi papá, y lo afinamos nosotros. Los mejores bandoneones son AA o Premier. Esas dos marcas corren muy parejas. Pero no todos los AA son los mejores. Hay AA que no sirven, que no suenan. No sé por qué. Si la madera que le tocó en suerte al mueble, si el acero con el que hicieron la lengüeta no tuvo el templado que tenía que tener. Pero hay instrumentos que no suenan. Inclusive hay músicos que traen un bandoneón, lo afinan y te comentan, sí, está bien afinado, pero no me gusta el sonido que tiene, así que se lo voy a devolver al antiguo dueño. Porque hay músicos, como son muy escasos en poderse conseguir los bandoneones en buen estado, ¿no? En muy buen estado. Me ha pasado de gente que ha traído un bandoneón que estaba por comprar, pero como hasta que no se afina no se sabe lo que rinde el instrumento. Lo han hecho afinar, se han hecho cargo del costo de la afinación y afinado y todo se lo han devuelto porque no les interesaba. Eso te estoy hablando de los músicos privilegiados, que tienen un oído muy fino y que saben realmente lo que están buscando. El 60-70% de la gente se conforma con ese bandoneón y es un muy buen instrumento. Pero los músicos que tienen muy desarrollado el oído buscan ese sonido que solamente los convence a ellos de que les agrada.
de Julio De Caro, que se juntaron tanto Mafia como Lawrence, que fueron los dos puntales totalmente distintos en cuanto a su forma de encarar el instrumento y de interpretarlo, y de ahí surgimos todos los bandoneonistas que vinimos después. Y bueno, la escuela de Lawrence era una forma de tocar el bandoneón más pujante, más hacia la onda, digamos, la forma de tocar. A Mafia podemos identificarlo después con el tiempo con Aníbal Troilo, por ejemplo, para tener un referente directo. Y Lawrence lo podríamos identificar con, no sé, con Osvaldo Ruggero, en la orquesta de Pugliese, y una mezcla quizás de los dos, quizás sea Leopoldo Federico, por supuesto más modernizada, más ayornada, ¿no? O sea, de bandoneón más pujante. La primera que fue la de Osmar Maderna, porque yo justamente, como te dije antes, era hincha y me sigue gustando la orquesta de Miguel Caló, donde Maderna era el arreglador y era la orquesta donde estaba Franchini, Domingo Federico, Armando Pontier. Y cuando Maderna se desvincula de Miguel Caló y forma su orquesta, me llamaron a mí y fui primer bandoneón de esa orquesta. Entonces yo me hacía ilusiones que estaba tocando lo que me gustaba escuchar antes con Caló, porque al principio la orquesta hacía ese repertorio, ¿no? Y otra de las orquestas con la que también gocé y aprendí fue la de Alfredo Gobi. No hay músico que haya tocado con Gobi que no te diga lo que se aprendió al lado de ese monstruo, de tanto que conocía de tango. Como me pasó lo mismo tocar en la orquesta de Isardi, que eran inventores de la forma y de la raíz tanguera. Pero todavía por sobre todo eso tengo a Horacio Salgán, que estuve casi 5 años con esa orquesta, y eso es inolvidable para mí, porque fueron 5 años de felicidad, de estar tocando al lado de un ser realmente que todavía hoy, Salgán porque no quiere tocar en este momento, pero conserva todas las condiciones de un pianista excepcional y de arreglador inigualable. Y después te digo, los Tetos Buenos Aires y la orquesta de Piazzolla del 46, que la integré muy poco tiempo porque se disolvió la orquesta al poco tiempo de haber empezado yo. El bandoneón le dio las características definitivas al tango y ha sido en su desarrollo el instrumento de los dos músicos fundamentales en la evolución tanguera: Aníbal Troilo en la década del 40 y Astor Piazzolla en la vanguardia. Promediando la década del 30, los conjuntos se ampliaron, llegando a tener 3 y 4 bandoneones. En actuaciones públicas, sobre todo en ámbitos abiertos y muy grandes, y antes de la divulgación de los amplificadores eléctricos de sonido, se formaron orquestas gigantescas, llegando a contar hasta con 20 bandoneones. En la película El alma del bandoneón, de 1935, se vio la orquesta típica más numerosa que se recuerda, con medio centenar de bandoneones en el escenario del Teatro Colón. Finalmente se llegó al equilibrio: 4 bandoneones para la orquesta típica, y a veces 5, doblando uno de ellos la primera voz y permitiendo hacer las clásicas variaciones a 4 voces. Ese fraseo que había inventado Troilo, inventado Mafia para el bandoneón, Troilo lo generaliza para la orquesta. La aspiración de Troilo era que la orquesta fraseara como Gardel y que su bandoneón cantara como Gardel. Porque él, básicamente, Troilo, en su intimidad, era un cantor frustrado que, como no tenía voz, tocó el bandoneón, pero lo tocaba cantando. Él cantaba con el bandoneón. Inclusive a veces, al mismo tiempo que en algunas tomas así hechas entre casa, canturrea, a veces ronca también, inclusive en público solía roncar a veces mientras tocaba.
sale Piazzolla. Fresedo evoluciona hasta cierto grado, es decir, de Fresedo salen Miguel Caló, Roberto Caló, esos son los derivados más modernos, por supuesto, ¿no? De esas dos líneas. Una, la del fraseo marcado de Cariana, y otra, la del fraseo mantenido, pero con mucho matiz de sonido de Fresedo. Después de ellos dos, es Piazzolla el que se lleva los laureles en cuanto a innovador y cuanto a compositor. Como bandoneonista, no puedo decir que sea un mal bandoneonista, pero no fueron tantos los aportes. Es decir, la manera de él es ideal para su música. Inventó una manera de tocar el bandoneón para su música, ¿no? Él, por ejemplo, en muchas fotos aparece y le ven los meñiques levantados, porque no usaba el quinto dedo. Yo no sé si por un problema anatómico o de conformación de la mano, pero no usaba los meñiques, que es fundamental el quinto dedo en el tango, ¿no? Él no lo usaba y le gustaba el sonido abriendo. El bandoneón es tan mágico y tan misterioso que, a pesar de que son unas lengüetas de acero que vibran con el aire que uno manda con el fuelle y la nota suena como si vos soplaras una armónica, sin embargo lo toca un músico y lo toca otro músico bandoneonista, y vos te das cuenta que hay una diferencia en el sonido. La nota está hecha y sin embargo hay una diferencia, no sé, es medio mágico eso. Y yo he tocado bandoneones que lo usó algún otro colega en algún momento y me dice, che, ¿cómo podés tocar con este instrumento? Y yo me sentía, ese que me robaron, por ejemplo. Para mí era el bandoneón, fue el bandoneón de mi vida, que estaba bastante cachuzo el bandoneón, pero el sonido que tenía me respondía a mi fuerza. Yo no sé si tocándolo con menos fuerza, a lo mejor el bandoneón que lo usara otro iba a ser, pero tenía como un límite que se lo daba yo, y el bandoneón nunca se me quedó. El sonido es la extensión de tu cuerpo. Uno lo hace sonar a la manera de uno. El bandoneón fue para los poetas del tango como un compañero de tristezas. Has querido consolarme con tu voz enronquecida y tu nota dolorida aumentó mi berretín. Escribía Pascual Contursi en la década del 20, abriendo una línea que culminaría en la poesía de Fuelle o Che Bandoneón de Homero Mansi y La última curda de Cátulo Castillo. Es una cosa que se aprende. A mí me enseñó Pichuco a sacar el sonido del instrumento, dejarlo flojo acá la mano, ¿me entiendes? Porque es muy... Eso es una cosa muy... Sacarle buen sonido al bandoneón es muy difícil. Y yo, sin pedantería, soy uno de los que sacan un buen sonido en el instrumento. Todos me dicen, va. Yo no me hago cartel, soy humilde yo.